Sí, bueno, yo creo que Axel no necesita presentación, ha sido maestra de muchos de ustedes. Tengo el orgullo de decir que fue mi alumna, que traté de jalarle a la literatura, pero no se dejó como muchas de sus compañeras de generación que se fueron a la lingüística, y qué bueno, ¿no? Pero bueno, Axel, te agradezco muchísimo. Axel es una brillante doctora en lingüística, me consta porque fui sinodal en su sinodal en la comisión dictaminadora, y realmente fue actos de habla el tema con el que participó para obtener la plaza de tiempo completo, y dije, ya está. Adelante. Pues gracias, también agradezco a la doctora Treviño la invitación. No sé bien a bien todavía qué hago aquí, pero espero que lo que yo trabajo pues contribuya un poco al trabajo que ustedes hacen con el asunto de las biografías y de las autobiografías. Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer es trabajar con el texto que todos leímos, ¿no? Entonces voy a empezar un poco por el final, ¿no? Por justo la conclusión que tiene la autora en la última hoja justo del texto, que dice esto, es una cita textual, dice: las elecciones que dan carácter a un acto y que proporcionan a cada autobiógrafo su propia y tenue personalidad son también en alguna medida universales. Eso es, creo que además ella lo dice claramente, que es el objetivo del texto que está trabajando, plantear justo esta idea de que trabajamos con formas compartidas, ¿no? Es decir, que son universales y que nos tocan a todos como usuarios de un código lingüístico, ¿no? Y voy a estar hablando de lingüística, evidentemente, ¿no? Dicen: las estructuras lingüísticas con las que cuenta el escritor para crear su biografía son las que comparte con su comunidad de habla. Y creo que eso es, digamos, como lo que justifica que un lingüista venga a hablar de estas cosas aquí con ustedes, ¿no? Dice: es decir, suponemos la existencia de un mismo código compartido, incluidas en él una serie de estrategias discursivas y pragmáticas que el escritor debe manejar de manera consciente. O bueno, el escritor si es que estamos escribiendo, o el crítico si es que estamos analizando textos de este tipo, autobiográficos, ¿no? Y la pertinencia entonces de la relación entre la lingüística aquí y la literatura justo está en el eje pragmático, en esta parte en donde nosotros no nos podemos olvidar de que un mensaje, o que bueno, que los textos son mensajes, y que entonces también tienen un ámbito pragmático que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces sobre eso creo que es lo que voy a centrar la exposición del texto, ¿no? En este ámbito de estrategias discursivas y de estrategias pragmáticas. Bueno, entonces por ello, por lo anterior, creo que es importante distinguir entre los aspectos formales, las propiedades materiales inmanentes del texto, dice Bruce, y las funciones asignadas a ese texto. Y creo que lo que está distinguiendo no es otra cosa que lo que se discute en lingüística con respecto de la forma y de la función de los textos. Y es importante resaltar el hecho aquí que la forma y la función no son isomórficas. O sea, tendemos a pensar que hay siempre como solo un valor para una forma, ¿no? Así como si la relación entre forma y función fuera unívoca, ¿no? Fuera solamente una. Sin embargo, lo que plantea el texto de esta mujer es que no, que en realidad hay, como ocurre en la lengua, más a veces de una forma para una función o de una función para una forma. Por lo que una misma estructura puede tener, y de hecho tiene, varias funciones, y la mayoría de las funciones pueden ser llevadas a cabo a través de más de una forma, ¿no? Entonces la conclusión de esto, y creo que es toda la discusión, es que no existe una relación uno a uno entre una forma y un significado. Eso creo que es el meollo del asunto, ¿no? No obstante, a pesar de las diferencias formales, somos capaces de reconocer ejemplos de un mismo estilo o trama, y también podemos reconocer una misma función genérica. O sea, como dentro de toda la diversidad tiene que haber algo que sí nos dé indicios o que sí nos dé pie para pensar que hay géneros y que hay estilos dentro de esta variedad o dentro de esta isomorfía de la que ella habla, ¿no? Sigo, si alguien quiere que me detenga en algún punto o quiere que discutir algo, lo podemos ir haciendo, ¿no?
Desde luego, las funciones en el texto están inseparablemente combinadas y solo podemos separarlas siguiendo reglas implícitas que nos dicen cómo mirarlo y qué criterios aplicar al analizarlo. Eso también lo dice el texto, ¿no? Habla de estas reglas de análisis que dice, bueno, no están en ningún lado, es nuestra tarea descubrirlas y aplicarlas para poder analizar lo que estamos leyendo. Y esto, sin duda, pasa exactamente igual en los actos lingüísticos, cuando podemos afirmar que en un mismo acto se advierte la presencia de varias funciones detrás de las formas lingüísticas que elegimos para comunicarnos, y solo al hacer un análisis cuidadoso podemos separar la forma de la función y entender cómo se relacionan estos dos ámbitos de la lengua, ¿no? Entonces creo que pasa lo mismo aquí, que para entender como el estilo de la autobiografía o esta idea de la construcción de un género, hay que pensar en la relación que se teje entre la forma y la función. ¿Sí? Eso es un poco lo que está diciendo. Y lo mismo pasa siempre que hablamos, ¿no? Siempre que participamos de un acto lingüístico. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas que preguntar. Dice, ¿por qué los intentos para definir la autobiografía según criterios composicionales o estilísticos fallan, a pesar de que hay una obvia relación entre estilo y género? Y entonces, bueno, más o menos lo que ella misma responde es porque la literatura, al igual que el lenguaje corriente, que yo lo pongo así entre comillas, tiene su dimensión elocucionaria. Bueno, lenguaje corriente creo que en realidad a lo que se está refiriendo ella es a la lengua como tal, ¿no? Supongo que utiliza el adjetivo corriente para distinguirla del ámbito literario, pero no está hablando de otra cosa más que de la lengua, como sin adjetivo, creo yo, ¿no? O sea, porque la literatura, al igual que la lengua, tiene una dimensión elocucionaria. Y bueno, aquí viene toda la discusión sobre qué es esto. Y es donde creo que entra el asunto de los actos de habla, de esta teoría pragmática de la lengua. Entonces está citado ahí John Austin, es muy pequeña creo que la letra para la distancia que tenemos, pero espero que puedan leer, y si no, de todas formas yo lo voy a ir diciendo, bueno, lo voy a leer. John Austin en 1962 hace una teoría sobre los actos de habla, en donde manifiesta que los enunciados solo reflejan hechos, algunas veces, pero que en otras tienen valores distintos en el ámbito pragmático, pues el emisor manifiesta su postura frente a lo dicho y frente al emisor. Es decir, si solo pensamos que hablar implica referirnos a hechos en el mundo, pues a lo mejor limitaríamos mucho el ámbito de la lengua, porque la lengua sirve para muchas más cosas que para dar cuenta de lo, digamos, evidente, o de la descripción, o de decir, no sé, la puerta está cerrada, o sea, cosas que no se pueden poner a discusión. Entonces él dice, bueno, no, hay que pensar que la lengua sirve para otras cosas y que en este caso se activan valores pragmáticos de la lengua, y que el autor además, o bueno, el emisor, el hablante, manifiesta lo que piensa frente a lo que dice y frente a la actitud que tiene con su interlocutor o frente a su interlocutor. A esta propuesta de Austin siguieron muchas reflexiones de diversos autores respecto a los tipos de actos de habla, a cómo se formulan, a sus funciones en el discurso y en las relaciones interpersonales, es decir, cómo también hay que pensar no solo en el emisor, sino en el receptor y en la comunidad de habla para hablar de las funciones discursivas de los actos, ¿no? Una vez que la discusión se centró en las formas lingüísticas que empleamos para llevar a cabo diversos actos, el tema fue también, por supuesto, de interés para la lingüística y, por supuesto, puede serlo también para la literatura, ¿no? Es decir, mucho tiempo también se abordaron estos actos de habla desde un punto de vista filosófico, por ejemplo, ¿no? El lenguaje, la referencia, el sentido, todo esto que ustedes ya han oído en Frege o han oído en otros lingüistas, filósofos del lenguaje, exactamente, pero digamos que nosotros nos vamos a quedar solamente con el ámbito pues lingüístico, porque es el que yo puedo abordar, y también pues desde luego el ámbito literario, que es el que ustedes están trabajando. Entonces, la lengua y la literatura, voy a retomar esto que dice Bruce, tienen una dimensión elocucionaria, y entonces me voy a ir al DRAE como
como suelo hacer, ¿no? Para detenernos en qué significa esto de la elocución, ¿no? Bueno, el DRAE dice manera de hablar para expresar los conceptos, que eso creo que no sirve mucho, pero creo que sirve más quizá modo de elegir y distribuir los pensamientos y las palabras en el discurso. O sea, sobre todo esto de modo de elegir los pensamientos y las palabras en el discurso, que tiene que ver todo con lo que ustedes están trabajando y que tiene que ver todo con el texto de Bruce también. Axel, una brevísima. Tú me ofreciste que de este maravilloso sí, cuadro nos puedes dar una copia, ¿no? Sí, yo te dejo el archivo si quieres y luego ya se los puedes distribuir. Claro. Sí, por si no están, para que no estén muy preocupados a lo mejor en tomar todas las notas, después yo le doy a la doctora una copia y ya ella se los hace llegar. Perfecto, gracias. Bueno, entonces esto, modo de elegir y distribuir los pensamientos y las palabras en el discurso. Del concepto de locución, elección de las palabras en el discurso, se desprende también en el ámbito lingüístico pragmático lo que se llama modalidad, que no tiene que ver con lo que nosotros entendemos a veces con modo verbal, ¿no? Porque a veces es un concepto que tenemos en la gramática, que es el modo verbal, y ahí nos limitamos al asunto de indicativo, subjuntivo, optativo, todas las modalidades gramaticales, sino que aquí de lo que están hablando ellos, vista la modalidad desde un ámbito pragmático, es la manifestación lingüística de la actitud del hablante en relación con el contenido de los mensajes. O sea, es mucho más amplio el concepto. No está limitado a una forma, así como a una palabra que tenga la modalidad, sino al conjunto de voces que nosotros elegimos para manifestar nuestra actitud frente a lo dicho. Y a veces puede ser un adverbio, a veces puede ser un verbo, a veces puede ser una idea completa también, ¿no? Pero vean cómo la modalidad está en el discurso, en el ámbito pragmático y no en una forma particular. La modalidad expresa la idea de que las informaciones lingüísticas se interpretan en múltiples casos como acciones verbales que se atribuyen al que las emite y también como expresiones de sus puntos de vista o de sus reacciones afectivas hacia el mensaje, ¿no? Entonces, vean cómo ahí en la modalidad, o sea, si nosotros averiguamos o reflexionamos un poco sobre cuál es la modalidad del discurso empleado por el hablante, pues vamos a llegar a tratar de entender sus puntos de vista y sus reacciones afectivas. O sea, sobre todo esto es muy importante, como la parte afectiva, que finalmente tiene que ser un punto relevante para el caso de las autobiografías, ¿no? Y tal vez podríamos decir que es como el tono. Sí, puede ser parte de este tono, que a lo mejor tono es algo mucho más abstracto, ¿no? Porque a lo mejor no le podríamos asignar, o sea, queda el tono de un texto, bueno, un conjunto de elementos, pero sin duda la modalidad sí nos ayudaría a construir el tono de un texto, ¿no? Es decir, cómo se pone el autor frente a lo que está diciendo, cómo ve lo que está diciendo, cuál es su sensibilidad o su reacción emotiva frente a lo que está contando. Sí. Bueno, entonces en la teoría de Austin, que está citada ahí, después tienen también la bibliografía al final por si alguien quiere seguir trabajando con esto. El efectuar un acto de habla mediante una oración gramaticalmente correcta y con sentido implica además un compromiso con el entorno, porque al hablar se realizan distintos tipos de actos. O sea, esto es lo que decíamos. Además del que puede ser referirme a algo que es evidente y que no vamos a poner a discusión, cuando hablamos podemos solicitar información, ofrecerla, nos podemos disculpar, expresar indiferencia, agrado o desagrado, hacer invitaciones, amenazar a alguien, rogar, pedir, ordenar, comprometernos, etcétera, ¿no? Es decir, vean cómo está aquí. Lo hacemos a menudo los maestros. Sí, exactamente, o los hermanos, los padres de familia. Sí, y justo esta es, creo que, la pertinencia de vincular la teoría de Austin con lo que está diciendo Bruce, ¿no?
que al final de cuentas regresamos a esta idea que yo puse al inicio, que en realidad es su conclusión, de que manejamos un lenguaje universal. O sea, es decir, esto es compartido por todos, ¿no? Siempre que hablamos podemos, y de hecho hacemos todo eso al final de cuentas, ¿no? Y las estrategias que empleamos para hacer esto las compartimos con nuestra comunidad de habla, porque si no, no tendría éxito que yo diga algo y obtenga lo que quiero, por ejemplo, ¿no? O sea, si de hecho tiene éxito es porque hay una relación compartida. Ella dice universal, yo no sé si universal es un término todavía muy amplio para lo que ella está tratando de decir, pero sí entendemos esto de compartida por nuestra comunidad de habla. Exactamente, con una idea comunitaria, ¿no? Porque a lo mejor lo cierto es que ya también si yo me voy a otra cultura, a lo mejor estas estrategias no se comparten, pero dentro de mi comunidad de habla, pues sí se tienen que compartir, ¿no? Y yo sé las estrategias para disculparme, para expresar indiferencia, para expresar agrado, para ofender también, ¿no? A lo mejor no está ahí, creo que ofender, pero también podría estar ofender, ¿no? Bien. Seguimos entonces. Dice, el acto de habla, siguiendo a Austin, consta de 3 ámbitos o niveles. Y esto es muy importante también para nuestra reflexión de hoy, ¿no? De un acto locutivo, o sea, es el primer nivel, el más básico, que es el contenido de la proposición en sí. Él dice proposición, pero nosotros casi podríamos ir del enunciado, o sea, de lo dicho. De un acto locutivo, que es el contenido de la enunciación como tal. De un segundo nivel que él llama ilocutivo, que es lo que está llamando Bruce elocución, al final de cuentas. De un acto en la locución, que tiene que ver con la intención concreta del emisor en el acto de habla. O sea, primero, lo dicho, luego, ¿con qué intención lo digo? Y luego un tercer nivel que Austin llama perlocutivo, un acto perlocutivo, que constituye el efecto buscado o no que el enunciado produce en el receptor en determinadas circunstancias, aunque solo sean los estados mentales que ocasionan las palabras en nuestros interlocutores, ¿no? O sea, no, sí. No necesariamente en ese acto perlocutivo que emite el locutor está explícita la intención, o si está implícita. Está implícita, ¿no? Exactamente, está implícita. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, ¿quieres abrir la puerta? Está implícita, exactamente, está implícito. Fíjate, ¿quieres abrir la puerta? Pues es una pregunta. Formalmente, o sea, en el nivel locutivo es una pregunta. Pero yo no te estoy preguntando nada. En la intención, o sea, en el nivel ilocutivo, lo que quiero es que la abras. Lo que quiero es darte una orden. Y eso está implícito en el contexto y en que yo sé que ustedes conocen las estrategias para lograrlo. Es decir, que hablamos de esta intención universal o de esto que se comparte, ¿no? Y luego en 3 está el efecto. O sea, yo no solamente quiero decirte o quiero pedirte que lo hagas, sino que yo implícitamente sé que busco el efecto en ti, ¿no? Es decir, que yo lo que busco es que tú te muevas y abras la puerta, ¿sí? Y este es el nivel perlocutivo, ¿no? Es decir, el acto que produce, más bien el efecto que produce el acto, que en algunos casos puede no ser una acción. Por eso decíamos que pueden ser solo estados mentales que ocasionan. A lo mejor lo que quise era hacerte enojar, por ejemplo, ¿no? O darte una orden muy... Más que darte una orden, porque ya está dada. Sí. El efecto que causa ahí es que, híjole, pues me habló muy fuerte o me demandó esto con cierta autoridad. No sé. Podría ser, es que depende de la estrategia. O sea, pero si yo elijo decirte, ¿quieres abrir la puerta? En realidad ahí no hay un mandato tan fuerte. No. O sea, lo que hay es más bien una manera cortés de pedir algo para que de veras ella se pare gentilmente y lo haga, ¿no? O sea, ese es el nivel justo de lo que yo pienso como efecto. Sería diferente si te digo, oye, abre la puerta. No, ni siquiera lo oye. Abre la puerta.
¿no? Y entonces tú dices, bueno, esta con qué ni me conoce, ni sé quién, no, ¿por qué me va a hablar así como me está hablando? Entonces ahí lo que puedo buscar como efecto con esa estrategia, más bien lo que puedo obtener como efecto en esa estrategia es justo lo contrario. Pero ahí es difícil pensar en una oración que no tenga un acto perlocutivo en sí, ¿no? O sea, todas si tienen. yo digo ahorita el cielo es azul, pues lo estoy usando para ejemplificar y ahí, o sea, como que cualquier cosa que tú enuncies, buscas que tenga un efecto en el resto. Exactamente, esa sería la apuesta de incorporar a la lingüística este nivel pragmático, que todo lo que decimos tiene un efecto. Aparentemente no lo tiene, pero siempre lo tiene. O sea, al final de cuentas es regresarnos a las funciones básicas de las lenguas, y si pensamos que todo tiene un significado, o sea, que todo tiene semanticidad, ¿no? Ese rasgo de significar algo, pues sí, siempre que nosotros proferimos algo, pues lo que logramos o lo que pensamos es en un efecto buscado en nuestro interlocutor. Y podemos concluir que entonces que los actos de habla no son inocentes porque el lenguaje tampoco lo es, o sea... Sí, porque es que no es que sea el lenguaje, sino más bien nosotros, ¿no? Okay. Es decir, que los emisores nunca decimos nada de manera gratuita, no meditada, o sea, este asunto de lo que está implícito siempre está en nuestra conciencia. Quizá algunas veces más, quizá algunas veces menos. También, por supuesto, tiene que ver con el contexto discursivo en el que estamos. Pero si estamos pensando en la escritura, por ejemplo, pues tendríamos que pensar que sí, que evidentemente hay toda la premeditación, ¿no? De usar un adjetivo o de usar una oración que tenga una carga muy clara por parte del que escribe, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido no habría como actos discursivos sin precomprensión o sin premeditación, no sé, lo de premeditación está un poco fuerte como palabra, pero sin que haya una intención, exactamente. Todo acto comunicativo implica una intención que no necesariamente coincide con su contenido formal, pero que sí produce un efecto buscado en el receptor, ¿no? En las circunstancias dadas. Y justo que las circunstancias hacen que nosotros optemos por una estrategia o por otra, ¿no? O sea, a lo mejor eso va a cambiar dependiendo del contexto. Y bueno, aquí el contexto, pues sí tiene que ser otra vez la autobiografía, ¿no? El ámbito de la narración en yo o en primera persona. Todo esto que ustedes han discutido, supongo, ¿no? Entonces, de la interacción de estos tres ámbitos, o sea, esto es importante, ¿no? La locución, la ilocución y la perlocución, o si quieren decir la proposición, la intención y el efecto en el receptor, se originan estos casos, ¿no? Que no todas las preguntas tienen la intención de preguntar, ¿no? Un poco poníamos el ejemplo de abres la puerta, pero si en la aduana alguien me dice, ¿me enseña su pasaporte? Yo no asumo nunca que le puedo decir no. ¿No? O sea, ¿me enseñas su pasaporte? No. Sería impensable. ¿Por qué? Porque lo que sé es que no me están preguntando nada, ¿no? Que no me están preguntando, que en realidad equivale a que me diga pasaporte y que yo sé que si quiero pasar no me puedo negar, ¿no? O sea, si quiero, si no, pues sí me puedo negar y ya me correrán y me regresarán en el avión de vuelta a donde venía, ¿no? Pero esta es un poco la idea, que las preguntas no siempre tienen la intención de preguntar. O, como otro ejemplo, que no todos los imperativos expresan órdenes, ¿no? Si yo, pues no sé, pago el boleto en el cine o donde ustedes quieran y el cajero o lo que sea me dice, diviértanse, pues no me está dando una orden en realidad, ¿o sí? O sea, es un imperativo, es un verbo en imperativo, sin duda alguna, pero no me está ordenando nada, ni yo, como interlocutor, lo acepto o lo interpreto así. Lo que yo hago es una lectura pragmática de lo que me está diciendo y pues lo veo en todo caso como una cortesía casi, ¿no? Y vean que casi es impensable pensar, es impensable que nosotros asociemos el imperativo con cortesía y sin embargo ahí lo es. Y podemos tener muchos otros casos cuando nos dicen, no sé, siéntate,
tómate un café, ¿no? Cuando alguien llega a nuestra casa, a lo mejor, oye, tómate un café, y no es un imperativo, lo que yo tengo que leer ahí es una invitación, ¿no? Entonces vean cómo todo esto no hay necesariamente una coincidencia entre lo dicho, la intención y el efecto que produce eso, ¿sí? Por aquí va un poco la discusión. La misma interacción se da en el ámbito literario, que creo que es ahí la pertinencia, ¿no? Por esta razón, el estilo o la estructura de la autobiografía no pueden por sí solos explicar qué hay en el centro de su valor genérico, que es un poco lo que dice también Bruce, ¿no? Pues habrá que pensar en los papeles jugados por el autor, por el lector, y los usos a los que el texto está siendo sometido. O a lo mejor también a qué está destinado, ¿no? Así que habría que hacer como una lectura pues no tan inocente sino pragmática de los textos para entender en qué se centra su valor genérico. Y creo que eso es muy importante en el texto que estamos analizando, ¿no? En qué se centra el valor genérico de la autobiografía. No, todavía no lo voy a decir, pero creo que lo vamos apuntando, ¿no? O bueno, que creo que es lo que por ahí va, no sé, a lo mejor me equivoco. Sí. Habrá que considerar también que para que un discurso se considere un género literario, los papeles y propósitos que lo componen deben ser relativamente estables e identificables dentro de la comunidad lectora. Y bueno, a lo mejor aquí sí ya nos podemos anticipar a lo que yo creo. O sea, ella dice que no está el valor genérico no está en la estructura, no está en el estilo, sino en el compromiso, o sea, en este compromiso social, pacto, ¿no? Comunidad que hacemos para que eso se lea como una autobiografía. Si no, pues no lo sería, ¿no? O sea, sería una narración, creo que en primera persona, o pues así como cuando uno se sienta a platicar con las abuelas y nos cuentan cuando yo era niña, ¿no? Pero todo se quedaría a nivel quizá como anecdótico si no le damos el peso de comunidad lingüística o de comunidad lectora, como que eso constituye un tipo particular de acto comunicativo en el que lo que importa es que yo estoy narrando hechos de mi propia vida o que me ocurrieron, ¿no? ¿Sí? Más o menos. ¿Vamos bien? Sí. Muy útil. Bueno, el marco de los actos comunicativos, sigo. Es preciso recordar además que la autobiografía es un hecho institucional, o sea, esto que decíamos, ¿no? Su existencia depende, o al menos está condicionada por el ámbito social, pues es la sociedad la que le atribuye las características. O sea, pueden estar ahí, pero si yo no las reconozco y las legitimo, no voy a ver eso como un texto autobiográfico, ¿no? Lo mismo ocurre con la lengua, ¿no? O sea, con los actos de habla. Para que cumplan con sus funciones locutiva, ilocutiva y perlocutiva, es preciso que existan roles sociales entre los hablantes y que unos y otros los reconozcan. O sea, que alguien en algún contexto determinado me reconozca como una autoridad, por ejemplo. Si nadie me reconoce como una autoridad, pues ¿qué efecto ilocutivo o perlocutivo podrán tener mis actos? Ninguno, ¿no? O sea, pues di lo que quieras, yo, pues a mí me da igual, ¿no? Lo que estás diciendo. Si se cumplen estos niveles, es justo porque entre nosotros nos reconocemos y nos asignamos roles. Y los roles pueden cambiar, evidentemente no están dados así de manera permanente, ¿no? En un contexto puedo ser una autoridad, pero puedo no serlo en otra, y al revés, ¿no? Entonces siempre es importante, sin embargo, que para que funcione el acto haya un reconocimiento de esta parte social del lenguaje, y creo que ese es el vínculo entre el texto que estamos viendo y la lingüística, ¿no? Que tanto en uno como en otro ámbito importa mucho que se cumplan las funciones, pero que las funciones se cumplen justo por los roles que se establecen y que son implícitos, ¿no? Que nadie nos dice, yo soy el que va a escribir la autobiografía y tú la tienes que leer como autobiografía, pero que están implícitos ahí, ¿no? Cuando yo me acerco a un texto o cuando yo me acerco con un hablante, lo que sea, ¿sí? Y bueno, entonces fuera de las convenciones sociales y literarias,
la autobiografía no tiene características y tampoco los actos de habla cumplen ninguna función. O sea, esta idea de comunidad y de contexto compartido, Claro. no tienen intención ni efecto. Pero pues sería un poco absurdo pensar en un acto así, ¿no? O sea, siempre pensamos en intención y en efecto porque siempre hay un contexto y porque siempre hay convenciones sociales y literarias de inicio. Sí, no sé si aquí sea pertinente traer como ejemplo lo que ella dice respecto a la elaboración de la biografía de Nabokov, ¿no? Ajá. Sí, que bueno, él intenta, ¿no? O sea, revertir todo lo que una convención social y literaria ha establecido en torno a él, y sin embargo... No lo logra, ¿no? Es decir, pues, sí, es como querer ir en contra de una naturaleza que además no le estamos dando nosotros, sino que hay una legitimación colectiva de eso, ¿no? Entonces es como si un hablante solito y su alma se empeñara como en que no se cumplieran estos pactos sociales que tenemos al comunicarnos, ¿no? Entonces, pues por más que yo quisiera extrañarme y hacerme a un lado de todo eso, quizá no lo lograría, porque me siguen viendo de alguna manera, tengo un lugar como hablante dentro de esa comunidad lingüística, y entonces pues solo que yo me entendiera solo conmigo mismo, pero creo que justo por eso no lo logra Nabokov, ¿no? Y que otro caso muy interesante, no sé si alguno, seguramente Roberto o Horacio, ¿no? El caso de Barth. Cuando Barth, ¿verdad? Sí, lo que está haciendo es literatura de la vida, ¿no? Está ficcionalizando y buscando un estilo depurado para dar más bien su carácter que su vida. Exactamente, ¿no? Pero sin embargo, bueno, en el momento en que está construyendo a través de la ficción una imagen de cómo se forma como intelectual, pues está hablando de su vida, de una parte de su vida, considero yo, ¿no? Ahí lo que se puede modificar en todo caso es como el nivel ilocutivo, hiperlocutivo, pero al final de cuentas va a tener un efecto, ¿no? Sí. Y lo vamos a acabar reconociendo como una... Y pongo un ejemplo, no sé si conozcan la edición, yo afortunadamente tengo la edición francesa, y es que, o sea, lo primero que uno ve cuando abre el libro es a Barth de niño en brazos de su madre. O sea, ¿cómo leo esa marca extratextual en un texto que no pretende ser autobiográfico? ¿No? Porque las marcas también se leen. Claro. ¿Sí? No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo, sí. Bueno, también la edición española tiene... La foto, ¿no? Sí, la foto, sí. Sí, bueno, ahí lo que está, en mi opinión, mostrando es el vínculo central que en la vida de él fue la madre. La madre. Porque, bueno, además también su muerte parece que es una muerte claro. destinada, es decir, él muere muy poco después que muere, bueno, pasó un año, pero él nunca se recuperó de la muerte de la madre. Y luego el diario, que bueno, es un texto desgarrador desde mi punto de vista, que edita Siglo XXI gracias pues a una recuperación que hace Adolfo Castañón, diario de duelo. Claro, es impresionante. ¿No? Sí. El efecto que tú acabas de decir, que tiene en él la muerte de la madre, ¿no? Sí, bueno, y además la figura central de la madre, que fue como, él la ve como la figura, digamos, redentora de un padre que los abandonó, en fin, entonces es como el héroe de sí mismo y el héroe de su madre. Sí, es muy interesante, sí. ¿no? Pero bueno, ahí está esta como dualidad, ¿no? O sea, no quiero hacer una autobiografía dentro de las... Pero para centrar un poco en lo que está exponiendo, tiene que ver también con el manejo, digamos, muy global que tenía Barth, porque Barth era lingüista. Claro. También. Entonces él quería como dar muchas líneas de lectura. Sí, y es muy revelador. Nada más que creo que a él siempre había algo que lo fascinaba y lo obsesionaba, que era el estilo. Por supuesto. ¿Cómo decirlo, no? Lo que a los lingüistas
o a los teóricos casi no les importa, pero él era Axel, contesta. No, Provocación. no puedo contestar porque en cierto sentido estoy de acuerdo. Bueno, pero ahí está una gran excepción, en Sí, efecto. sí. Axel era un lingüista, pero muy preocupado, Por ¿verdad? Por la el parte estilística, formal, ¿no? Bien. Bueno, ¿se vale hacer este tipo de...? Sí, claro. Bien, entonces del acto al texto, me centro en esta parte que además creo que tiene un subtítulo en la lectura, ¿no? Bueno, dice que la autobiografía es un acto más que una forma, puede explicarse a partir de lo que dijimos antes. Se legitima como acto en tanto que forma parte de un contexto en el que cumple una función, y yo pues pongo social ahí entre paréntesis, pero creo que es eso, ¿no? Una función, y tiene que ser social, porque si estamos hablando de una comunidad de habla, pues no nos queda más que pensar en que cumple una función social. De igual manera, los actos comunicativos están moldeados por las situaciones pragmáticas. En ellos hay elementos que responden al contexto en el que son utilizados. De hecho, dice, ciertas distinciones lingüísticas parecen subsistir principalmente porque ayudan a definir y a comunicar la naturaleza de una acción, porque señalan, por así decirlo, el marco y la intención pragmática de los actos. O sea, aquí podemos pensar en muchas distinciones lingüísticas que parece que no tienen razón de ser en un texto, pero que a lo mejor lo que hacen justamente es solo definir y comunicar la naturaleza de lo que estoy diciendo, ¿no? Y aquí vamos a ver justo toda esta dimensión pragmática de las formas y las funciones de estas formas, ¿no? Entonces, pues entre estas distinciones lingüísticas están, por ejemplo, ella menciona algunas y yo creo que voy a añadir otras. La cortesía verbal, ¿no? O sea, dice, entendida como un principio que controla la comunicación humana para conseguir equilibrio y el mantenimiento de la conversación. Y hay, bueno, mucha bibliografía al respecto de cortesía verbal, por si les interesa. Pero bueno, más allá de como de ser corteses, es este principio de comunicación que hace que nosotros podamos tener una relación de comunicación equilibrada con nuestro interlocutor, ¿no? Y que nos hace, por ejemplo, que nos quedemos en una conversación o que nos vayamos de esa conversación, ¿no? Pues es decir, todo lo que hacemos está mediado también por este principio de cortesía verbal, porque normalmente lo que uno quiere es que el otro se quede, y no que nos cierre la puerta y nos ignore y se vaya, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido estamos entendiendo cortesía verbal. También dice la elección de formas gramaticales particulares en las que la relación entre forma y significado no es transparente, por lo que el receptor debe analizarlas desde el ámbito discursivo en el que se usan, pues en cada acto deberá tenerse en cuenta el principio X cuenta como Y en este contexto. O sea, no sé si en eso queda claro. No, a ver. Es decir, que si yo elijo ciertas formas gramaticales particulares, probablemente de entrada la relación entre forma y significado no es transparente. Por ejemplo, otra vez regresando al caso de la pregunta, si te digo, ¿quieres abrir la puerta? O sea, a lo mejor ahí no es transparente en la proposición, que yo lo que estoy dando es una orden. Pero ¿qué lo hace transparente? Pues el contexto. Es decir, que X, o sea, yo interlocutor, cuente como un papel, o tenga un papel en el contexto en el que estoy diciendo las cosas. Y entonces que a lo mejor solamente lo que estoy haciendo es encontrar una estrategia discursiva cortés en este contexto para darte una orden, ¿no? O un mandato atenuado, porque tampoco es una orden, pero sí es como una especie de mandato atenuado. Eso cuenta, o eso se puede establecer entre hablante y oyente, porque en este contexto, por ejemplo, X, la pregunta, cuenta como orden en este contexto. ¿Más o menos? Sí, a lo mejor ahí queda un poquito más claro. Entonces, eso nunca es transparente.
¿no? Por eso es que siempre estamos como bordeando entre lo literal y lo no literal, y de hecho siempre estamos quizá más cerca de lo no literal. O sea, ¿cuántas veces realmente hay correspondencia entre un acto y su forma? Pues yo creo que casi solo cuando decimos, como decía la compañera, el cielo es azul, ¿no? O sea, en esas ocasiones donde realmente queremos hacer como enunciados que están a nivel descriptivo, pero todo lo demás está mediado por la interpretación y por la elección de formas en función de lo que se quiere conseguir con un discurso. Y siempre estamos interpretando todo eso en función de con quién estoy, quién me lo está diciendo, por qué me lo está diciendo, en qué contexto me lo está diciendo. Ajá. Y es este nivel donde la forma gramatical, por lo general, no es transparente con el significado de eso que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Aquí, ¿qué sentido tendría qué sentido tendría denotativo connotativo? Sí, pues todo, por supuesto que todo, ¿no? Ahora, es muy curioso porque lo denotativo y lo connotativo siempre casi lo asociamos más hacia palabras, ¿no? O sea, como que el límite son formas específicas. O sea, yo digo, no sé, la palabra piedra, ¿no? Piedra tiene un valor denotativo, claro, que es mineral, no sé qué, ya podemos hacer toda la definición de piedra, ajá. Y luego tiene otros significados connotativos cuando digo que alguien es una piedra, ¿no? Así de, no sé, Ana es una piedra porque así se esté muriendo de hambre, no es capaz de, no sé, cocinarse algo, ¿no? O no entendió nada de lo que leyó, ¿no? Ana es una piedra y no entendió nada de lo que leyó, ¿no? Ajá, o sea, como en este sentido. Fíjense, sin embargo ahí las nociones denotativo y connotativo las asociamos mucho con formas lingüísticas determinadas, en un contexto determinado. Esto sería lo mismo, pero a nivel discursivo. O sea, vean cómo una oración completa puede no corresponder con su significado denotativo, sino que puede tener una segunda lectura, que no se dice aquí como denotativo. O sea, a nivel, digamos, de discurso, ya lo de connotativo y denotativo nos queda un poco corto, porque aquí más bien se habla como de este otro ámbito pragmático de la lengua. O sea, de cómo hay una mediación entre forma, lo literal, y este ámbito en donde hay que tener en cuenta el uso, la construcción social, del contexto, de los significados, de las estrategias, porque al final de cuentas son estrategias discursivas. O sea, ya no es una palabra o un adjetivo o algo aislado, sino es toda la estrategia. Y si ustedes están pensando en textos completos, pues la estrategia está desde la primera hoja hasta que se acaba el texto, ¿no? O sea, es todo el ámbito que está tejiendo el autor encima o por encima de las palabras que tienen un valor denotativo, inmediato, simple, si queremos decirlo así. Ajá. Y eso en la autobiografía, no sé, creo que se ve mucho en la parte donde hay una como expresión de los motivos por los que hacen su autobiografía, ¿no? Que muchas veces así no quieren parecer ególatras. Pues estoy pensando, por ejemplo, aquí en Gandhi, ¿no? Que aparte es un ícono de la moralidad, etcétera, ¿no? Entonces escribe su autobiografía y si al inicio, o sea, como que dice, bueno, pues esas son mis experiencias, las comparto, a ver a quién les sirve, pero no es para que me sigan, yo no soy un ejemplo, yo soy súper modesto, yo nunca quiero así como que se me siga totalmente, ciegamente, pero a la vez empiezas a leer la autobiografía y sí, aunque trate todo el tiempo de construir la idea de que es modestia, de la modestia, sí todo el tiempo se está, o sea, con las anécdotas que cuenta, etcétera, se está construyendo como una idea de moralidad suprema, casi que tienes que seguir, ¿no? Entonces también, no sé si más o menos sea eso mismo, ¿no? O sea, como que él hizo una cosa como, no, yo soy súper modesto, pues ahí pongo unas humildes cositas, ¿no? Pero ya después... Es igual como, regresándonos a este asunto, lo que está haciendo es ser cortés verbalmente, ¿no? O tratando de por lo menos disimular o ser cortés en algún sentido. Es lo mismo cuando alguien te dice, oye, te ayudo, y uno dice, no te molestes, ¿no?
O sea, pues simplemente es una estrategia, pero en realidad pues si quieres la ayuda o si la necesitas. O sea, solamente estamos como haciendo que o cumpliendo con este ámbito de principio que controla la comunicación para seguir el equilibrio de la conversación. Pero en realidad no es así de, ay, no te preocupes, no te molestes. O sea, son formas que usamos, pero en realidad sí queremos a veces que se moleste y que me ayude, ¿no? Pero yo sé que es un principio para mantener el equilibrio de la conversación. A lo mejor ahí Gandhi lo está viendo igual como una estrategia para mantener el hilo de la conversación y la figura que él está tratando de conservar o de transmitir, ¿no? Claro, porque aparte si él se plantea a sí mismo como si soy un ejemplo, rompe con la figura de humildad y así, que es parte de su doctrina. Entonces ahí justamente como la idea de vida se contrapone a esa expresión de los motivos por los cuales escribe la autobiografía. Y no tendría sentido, ¿no? Ajá. Ahí Sí. choca. Además, bueno, ese caso es muy interesante porque, o sea, a mí lo que me parece más importante como de los actos de habla y así, es resaltar que pues los discursos como acciones pues son hechos de socialidad, ¿no? Exactamente. Y digamos, Gandhi sí está enfrentado a que dentro de su propia cultura y como de su ámbito de socialidad no está tan bien visto Exacto. escribir una autobiografía. Claro. De hecho, él sí empieza diciendo, bueno, o sea, mucha gente me ha preguntado por qué narro desde este género occidental mis propias experiencias. Y tiene que justificar esta parte en la que no se corresponde muy bien con su socialidad y con la idea que él está tratando de hacer de la sociedad, escribió una autobiografía. Y en ese sentido todas estas estrategias forman parte de lo que él tiene que hacer para que esto sea aceptado como algo válido, como algo pues, que no sea mal recibido, ¿no? Y al final de cuentas esa parte de no, pero es que miren, no sé qué, no sé cuánto, pues está siendo parte del discurso y de esta función ilocutiva y perlocutiva de la que hablamos, ¿no? Del efecto de la intención que tiene y del efecto. O sea, si no fuera necesario tanto preámbulo, tanto tal, él no lo sintiera necesario, no lo haría. Pero si lo hace es porque sabe que en algún nivel, ¿no? Es decir, en el nivel ilocutivo, en el efecto o en el perlocutivo, en lo que voy a provocar en el otro, sí es importante hacerlo. Es necesario casi, ¿no? Por eso está. O sea, un poco es pensar que nada está de gratis allí, ¿no? Un poco eso. Como nada está de gratis en la conversación tampoco, por lo general, ¿no? En el habla. Bueno, las relaciones lingüísticas. Dice, incluyen grados de poder, solidaridad, compromiso, proximidad, novedad, certeza, etc. Una de las estrategias para evidenciar estas relaciones es el uso de la persona gramatical, muy relevante para la autobiografía. Mediante el uso de las personas gramaticales o de otras estrategias vinculadas con el rasgo personalidad o impersonalidad, el emisor evidencia su relación con las circunstancias descritas, ¿no? Entonces es muy diferente decir yo que nosotros, ¿no? Es decir, narrar desde una persona singular, primera singular o una primera plural, ¿no? Cuando quiero que el lector se sienta incluido en esto que estoy diciendo, como una parte de que no es solo mi autobiografía, sino que también a lo mejor estoy narrando hechos de una comunidad a la que pertenezco y que por eso son relevantes para esa comunidad y tal, ¿no? Y bueno, ahí pongo algunos ejemplos, ¿no? Si pongo, pensarán que, ¿no? En el caso, por ejemplo, que citaban de Gandhi, ¿no? Si me dirijo al interlocutor, pero incluyéndolo, como sé que eres parte de esto, al final de cuentas, pues logro un efecto diferente que si no los incluyo, ¿no? Pues eso que sabemos ya siempre y que nos dicen hasta en nuestras propias redacciones, ¿no? Si tengo que redactar en primera persona o en el ámbito de la impersonalidad, de se piensa, se dice, ¿no? Ajá, entonces bueno, aquí está también esta idea de como el uno, ese pronombre indefinido. Uno no sabe cuando hace estas cosas qué efecto vayan a tener, ¿no? O sea, ese uno es un yo, pero no es un yo, ¿no? O sea, es como un yo que puedo ser yo, pero también puede ser tú, ¿no? Entonces cuando yo te digo uno nunca sabe, es que en realidad me estoy acogiendo a una forma gramatical que me da un cierto grado de impersonalización de lo dicho, ¿no?
Y eso también tiene un efecto, ¿no? Y lo mismo cuando usamos tú no te imaginas esas cosas, ¿no? Cuando, no sé, cuando sales de tu país, tú no te imaginas esas cosas. No es tú, evidentemente, ¿no? Sino es otra vez este ámbito de la no persona o de la impersonalidad, donde cabemos todos o donde cabe cualquiera que esté en X o Y situación, ¿no? Y eso entonces también se convierte en una intención que puede provocar poder, solidaridad, compromiso, proximidad, novedad, certeza, depende de cómo lo estoy usando, ¿no? Lo mismo se advierte en los pronombres y en los verbos empleados en el relato. Las relaciones entre emisor y receptor son distintas si se usa la segunda persona plural, o sea, lo que decíamos, ¿no? O sea, a lo mejor si digo ustedes o nosotros, o sea, eso puede cambiar la relación entre lo que quiero lograr, entre el efecto que logro, ¿no? Piensen en pues, los presidentes, o sea, los discursos políticos, ¿no? Que siempre están muy conscientes de todo esto, de hasta ahora hemos logrado que México, bla, 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 ¿no? Y esta idea de hemos, pues bueno, uno de entrada se siente comprometido con lo que está diciendo el discurso, se siente próximo, así de ahora sí, vamos por todo, México puede, ¿no? O sea, todo esto que está ahí. Se gastan las formas. Exactamente. Bueno, sí, claro, también uno puede acabar haciendo caricaturas de esto, ¿no? Evidentemente cuando se exagera o se va más allá de lo que debería de ser, pues se vuelve una caricatura también. Pero en principio, o sea, si no fuera esa la situación de caricatura, pues sí, el efecto es lograr una solidaridad y un compromiso y una proximidad. Ahora, nosotros podemos pensar, bueno, en nosotros no tiene ese efecto, ok, pero no, exacto, pero nosotros somos una élite al final de cuentas, ¿no? Nos guste o no, universitarios, críticos y tal, pero la gente de los obreros, las amas de casa, las abuelas, no sé, pues pueden de veras decir, no, sí, ahora sí va en serio lo del compromiso y de lo de la solidaridad. Entonces, también es muy relativo porque, otra vez, ¿quién cuenta como qué en este discurso? Y cómo yo estoy legitimando a la autoridad frente a lo que me está diciendo, etcétera, ¿no? Lo mismo se advierte, eso ya lo dije, en los pronombres, en los verbos. Y voy a poner más ejemplos de las relaciones lingüísticas, ¿no? Otro indicio de las relaciones es el uso de títulos, eso lo pone la autora también. Señor, profesor, doctor, don, o sea, todo esto también nos habla de la proximidad, de la lejanía, del compromiso que asumimos con el otro frente a lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, este tipo de marcas también nos pueden ayudar a ver cómo está ese entramado o este ámbito pragmático del que hablamos, ¿no? Por supuesto, como es bien sabido, el empleo de los diminutivos también es otra estrategia, tan productivos y polisémicos en el ámbito pragmático. Y bueno, digo yo especial y particularmente en el español mexicano porque pues no es un secreto que los diminutivos tienen un efecto que nunca es denotativo, no, sí, es que siempre me hago bola, que nunca es denotativo, ¿no? O sea, que no es simplemente lo que estoy diciendo, sino que cuando yo digo ¿cómo? Si digo el cieguito hay un poco de piedad. Exacto, ¿no? O sea, nunca es un ciego pequeño, ¿no? Nunca me refiero al ciego pequeño, siempre es el cieguito, pero eso tiene detrás una intención, ¿ven? O sea, un nivel ilocutivo. Más allá de que sea un diminutivo, hay un nivel ilocutivo y un nivel perlocutivo, porque quiero que el otro a lo mejor piense que soy piadoso, ¿no? O que soy buena persona al decirle a alguien el cieguito y no el ciego, por ejemplo. La virgencita, bueno, pongo algunos ejemplos, seguro ustedes pensarán en otros, una señorita, ¿no? Que puede tener a los 5 hijos atrás de ella, pero va a ser la señorita si le quiero vender algo, o si, ¿no? O sea, en algún contexto discursivo puede ser una estrategia, ¿no? El muertito, lo mismo, ¿no? Decimos, bueno, cuando es el muertito nunca es que se haya disminuido en el tamaño o que pese menos de que cuando estaba vivo, ¿no? Sin embargo, siempre usamos estas estrategias como grados para establecer también compromiso con el otro, ¿no? Pero muchas veces tienen efectos contrarios, dobles a la vez. Por ejemplo, sí. Si se dice el negrito, ¿no? Claro. O el chaparrito, es decir, hay un sentido de
incluso de discriminación, Peyorativo. pero al mismo tiempo digamos, un paternalismo bastante dominante, ¿no? De control. Sí, que las estrategias pueden ser muchas, pero al final de cuentas siempre están compartidas. O sea, si es piedad o si es discriminación o si es, a lo mejor incluso una cuestión, ¿cómo se llama esto? Eufemística, Sí, claro. ¿no? Pues, pero se comparte. O sea, al final de cuentas es que yo sé cómo voy a interpretar eso. O sea, sé de entrada el riesgo que implica decir negrito o decir chaparrito o, ¿no? Lo que sea. Y entonces ya yo sé hasta dónde puedo usar estas formas para asumir un compromiso o para lograr la empatía del otro o la no, o lo contrario, ¿no? A lo mejor el rechazo incluso. Todo esto, ¿no? O sea, lo único que estamos como pensando es marcas en el texto que nos ayudan a lograr efectos pragmáticos. Sí. No sé, que me gusta el ejemplo de decir como negrito o de expresar así la relación con otro a partir de un motivo, porque, y creo que eso palpita en todo el texto, está la sensación de que no solamente es importante el emisor, en tanto que está anunciado a sí mismo como el del yo de ortografía, como el otro, porque aunque puedes incluir también la recepción que tenga tu texto, la intencionalidad con la que creas algo, la presencia del otro frente a ti reflejado en ese texto puede variar, puede estar condicionada por todas estas condiciones, condicionada por las condiciones, por el contexto pragmático, o sea, de relevancia en que se sirve la relación, pero también está como atravesado por el hecho de que las palabras son muchísimo menos inofensivas de lo que creemos, o sea, todo con esa intencionalidad marcada. Digamos, te puede salir que le digas al otro muy pequeño cieguito y tú quedes como muy misericordioso con respecto a ti mismo. Sí. Pero puede ser que en un contexto determinado sea de lo más violento y que eso se escape a ti mismo por el matiz pragmático. Claro, claro. Lo mismo en el nivel de construcción del texto. Si puedes estar creando la autobiografía pensando en un ejemplo como lo de Gandhi, y de todas maneras está la parte mágica, que es una forma metafórica de decir que la recepción es tan amplia que de todos modos no alcanza para predecir la reacción, la totalidad de la reacción. Sí. Y es el mecanismo literario en general. Puedes crear algo para niños, literatura infantil, y a lo mejor no funciona por la recepción. Pero bueno, no sé, me gusta cómo estás manejando el hecho de que no es inofensivo, o sea, de que la palabra sí tiene mucho más peso redondo del que... Sí, porque al final de cuentas no está dicha así en la nada, sino que está inserta en una comunidad lingüística, ¿no? Y que además, otra cosa que es importante en lo que estás diciendo es que las comunidades son cambiantes también, o sea, como uno parte del hecho de que esto es así y de que en principio se va a leer de esta manera, pero luego resulta que no necesariamente, porque a lo mejor ya hay una distancia también contextual entre el emisor y el receptor, ¿no? O sea, como leemos un texto del 19 o ¿no? O sea, eso también puede tener cambios que a lo mejor ya no estamos midiendo desde el ámbito de la comunicación, ¿no? O sea, sino que va más allá. Claro, cuando nosotros pensamos en actos lingüísticos, pues sí damos por hecho que el otro está ahí para decirnos o para interpretarnos o tal, pero cuando estamos hablando de textos, pues ya también estas dimensiones van cambiando y lo que puede no haber sido ofensivo en algún contexto puede volverse en otro y viceversa, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita ya nadie va a usar viejito, sino adulto, ¿cómo es eso? Ya me perdí. La tercera edad y los adultos mayores, ¿no? O sea, toda esta pues como reconstrucción del ámbito pragmático también, porque ya no tiene a lo mejor un efecto utilizar una palabra en este contexto, ¿no? Bueno, solo dice incluso los títulos de los apartados, esto lo dice Bruce también, ¿no? De un texto reflejan la situación enunciada, su propósito y también a quién están dirigidos o para qué público se ha escrito. O sea, otra vez, como ella pone un ejemplo que ya no retomé, pero que incluso desde esa parte de donde yo enuncio lo que voy a presentar en este apartado de un texto, pues ya está condicionando también el público al que está dirigido y también el propósito más o menos que quiero que tenga esto, ¿no? Si digo, no sé, de cómo sobreviví al peligro más
insólito de la vida, no sé, algo así, pues ya desde ahí estoy anunciando pues que va a ser un acto como glorioso, que yo soy el héroe de la historia, ¿no? O sea, esta parte que decías, que aunque Gandhi no quiera, pues de repente se le va a salir, porque incluso desde la elección de los títulos ya estamos diciendo cómo hay que leer esto que estoy planteando, ¿no? Las relaciones lingüísticas, si seguimos, ¿no? Además existen otras categorías gramaticales que sirven particularmente para evidenciar las funciones discursivas. Sin duda, bueno, ella se centra en esto y estoy de acuerdo, los adverbios y los verbos, ambos con naturaleza deíctica, reflejan el ámbito pragmático o discursivo de los textos. Entonces aquí a lo mejor se mete con un concepto quizá no muy conocido para nosotros, que es la deixis, ¿no? ¿Qué son la deixis y los elementos deícticos? Y pues otra vez el DRAE, ¿no? Son señalamientos en el texto mediante ciertos elementos lingüísticos que muestran, como ese aquel, por eso se llaman demostrativos, ¿no? Que indican una persona, como yo, vosotros, etcétera, o un lugar, o un tiempo. O sea, sobre todo son formas que señalan en el discurso. Pueden referirse a otros elementos del discurso o a cosas que solamente estén presentes en nuestra memoria, que no estén en el contexto como tal, ¿no? Otra forma de definirlos, porque a lo mejor el DRAE no nos ayuda mucho, es diciendo que no tienen un significado semántico por sí mismos, sino que lo adquieren en el discurso, puesto que su valor y su sentido está en el uso que hacemos de ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues todos los adverbios y todos los verbos tienen un valor pragmático deíctico muy claro, ¿no? O sea, qué es antes, qué es ahora, qué es ayer, qué es mañana, pues depende de dónde estoy parado y dónde estoy enunciando eso. Y lo mismo los verbos curiosamente no les asignamos tanta naturaleza deíctica de manera muy intuitiva, pero tienen mucho de deixis, sobre todo los tiempos verbales, ¿no? O sea, ¿cómo no están construidos nunca? O sea, ¿qué valores? Pues lo tengo que glosar y lo tengo que llamar de alguna manera, no sé, presente, subjuntivo o lo que sea, pero eso no dice nada de su valor ilocutivo. El valor ilocutivo es que en el momento en que yo lo uso se activa el significado deíctico de ese tiempo verbal y me remite a un ayer, o sea, antes de ahora, ¿no? Y como el momento de la enunciación es el eje para que yo me pueda desplazar en términos, digamos, pues conceptuales, porque ya no temporales, pero conceptuales, y en que yo ubique el pasado antes de este momento, o el futuro, o lo que sea, ¿no? Entonces, los verbos también tienen una parte deíctica amplia que a lo mejor no hemos sido muy conscientes hasta ahora. ¿Y aquí qué importancia tendrían ahora sí los modos? También mucha, porque decíamos que la modalidad no hay que confundirla con los modos, pero los modos también tienen que ver con el ámbito pragmático. Nosotros por lo general siempre pensamos en indicativo y en subjuntivo, porque el imperativo también nos cuesta trabajo verlo como un modo. Hay discusiones si eso es un modo o no es un modo, pero quedémonos con indicativo y subjuntivo, ¿no? Y desde siempre aprendemos que el indicativo es para hablar de lo que realmente ocurre, y que el subjuntivo es el ámbito de lo posible, de lo hipotético, de lo subjetivo. Y claro, si yo como autor quiero darle ese matiz a mi texto, esa modalidad pragmática de algo que no ha pasado, pues probablemente me puedo apoyar en esas formas o las voy a explotar para hablar de esto, hubiera pensado que, ¿no? Y lo hacemos todo el tiempo. Pero justo creo que si ustedes están analizando o pensando en escribir, es que no sé bien qué hacen acá, porque lo que hacen es analizar las autobiografías. Ahorita estamos en el terreno de la teoría, viendo desde distintas disciplinas cómo se ha abordado la autobiografía y la escritura autobiográfica. Bueno, entonces tendríamos que ver que esa podría ser otra estrategia para ver cómo se ha abordado la escritura de las autobiografías, ¿no? De pensar que, bueno, pues saber qué tiempos verbales, porque eso también me puede dar
una idea y qué modo verbal, ¿no? Porque es diferente plantear algo como que ya ocurrió, o como que yo hubiera pensado, o como que solo lo pongo como una suposición, o como una hipótesis. Entonces, todo eso, por supuesto, que construye la modalidad también. Sí, pero eso bueno, y también parto de que de alguna forma todos los que están de alguna manera, en algún momento, por las relaciones que uno tiene con una querencia de un autor, una obra, digo, te vas a la biografía, a un diario, a un epistolario. Sí, yo creo que todos los que estamos aquí hemos leído por lo menos una de las formas de la escritura autobiográfica. sí. Sí, ¿No? sí. O sea, cuando alguien te apasiona, ay, a ver, voy a conocer su vida o su relación epistolar, sus diarios, ¿no? Para, pues ahora sí que apropiarte de otra manera, como decía Bioy, ¿no? Ay, lo dice de una manera muy hermosa, ¿no? Bueno, ya me acordaré, ¿no? Uno se vuelve, no sé si tú recuerdas ese texto de Bioy, donde habla precisamente de las formas subsidiarias de la literatura, ¿no? Y dice, ay, bueno, es un texto precioso, brevísimo, ya se los diré porque ahorita... De memoria. Muy bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, un poco esto es lo que... ¿Por qué los adverbios? Porque el tiempo y la locación se conciben o se ubican metafóricamente en función del contexto. ¿Por qué digo metafóricamente? Pues porque no es una ubicación real, ¿no? O sea, cuando decimos ayer, pues es una ubicación metafórica porque no hay un plano de la realidad en donde yo me pueda situar en ayer. Solo está aquí adentro, en mi cabeza, porque tengo memoria y recuerdo lo que pasó ayer. Pero es totalmente, pues, abstracto el asunto, ¿no? Así los adverbios temporales significan diferentes cosas según el lugar y el momento que se usen. Piensen en aquí, antes, lejos, ¿no? Aquí todos piensan que como país estamos mal. Pues cuando digo aquí todos piensan que como país estamos mal, pues evidentemente no está dicho que estoy pensando en México, pero sí está dicho que estoy pensando en México, ¿no? Porque hay un aquí, desde donde se dice lo que se dice, y porque además digo estamos mal, ¿no? Aquí se dice, aquí todos piensan que como país estamos, pues nos incluyo y sé de entrada que en el contexto compartimos el mismo país y entonces eso ya no les da la posibilidad a ustedes de que piensen en Marruecos o en Holanda, qué sé yo, ¿no? Antes no se usaban computadoras más que en las fábricas, pues igual ese antes me está remitiendo a no ayer, ¿no? Ni al año pasado, sino me está remitiendo a 20 años o 10 o no sé cuánto, no más, ¿no? Yo creo que ya más. Igual si yo digo el centro está muy lejos, más vale no irnos caminando, pues igual el centro lejos, pues si estoy partiendo del espacio, pues estoy pensando en el centro, en un centro pues que sería el de la Ciudad de México, ¿no? Porque tampoco pensaríamos en otro centro, ¿o sí? O el contexto, si estás en otra ciudad y medio bueno, conoces, claro. ¿no? El centro está muy lejos y en otro lugar, pero justo depende de donde estoy, ¿no? Claro. O sea, otra vez lo contextual y lo deíctico. Claro, si estoy en Toluca, pues nadie va a pensar en el Zócalo. Estaba pensando el centro está muy lejos, no irnos caminando, pues está hablando de Toluca, ¿no? Del centro de Toluca. Ya me acordé, se llama parafernalia. Y Bioy dice que cuando uno se acerca a este tipo de textos, quiere conseguir vicariamente la amistad de un escritor. ¿No? Que eso es hermosísimo, ¿no? Porque, o sea, ya no lo conocí en persona, pero me vinculo, ¿no? Sí. Creo una amistad a través de leer su autobiografía, su epistolario, etc. ¿no? Y sí, uno siente que lo logra además, ¿no? Sí, evidentemente. Te metes en su intimidad y bueno, sientes que sostuviste una conversación, aunque sea... Claro, y eso es muy importante más allá de la muerte. Sí, porque además ese efecto se logra también, creo, por el uso de la primera persona, ¿no? O sea, porque hay una como idea muy clara de que es como si me estuviera hablando a mí, ¿no? Porque solo usamos la primera persona
cuando sabemos que tenemos un interlocutor enfrente, si no, no tiene sentido, ¿no? Y quizá esa es la parte también del éxito de la estrategia discursiva de la primera persona, porque hay un grado de cercanía entre los... Curiosamente en la academia se ha preocupado por desterrar este vínculo con lo biográfico para explicar las obras, ¿no? Ese es un punto muy importante que yo creo que se llevó al extremo, tanto así que, sí, claro, que cualquier texto que aluda a la biografía parece sospechoso, superficial, banal, en fin, ¿no? Sí. Que yo creo que también depende de toda la influencia del estructuralismo, en fin. Claro. Y pensar en esos textos clásicos, bueno, el texto de La muerte de un autor, que un poco sí que está hablando de precisamente que un autor es imagen, aunque paradójicamente él mismo fue creando su propio mito. Así es impresionante, ¿no? es impresionante. Y hay que verlo en un texto como Fragmentos de un discurso amoroso, que ese texto es una belleza y está hablando a todos, pero está empezando por sí mismo, ¿no? Las palabras clave, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con los verbos, ¿no? ¿Por qué los verbos? Porque ocurre lo mismo que con los tiempos verbales, como les decía, su valor semántico está dado a partir de otra referencia, que bien puede ser el presente, o sea, el momento de la enunciación, el pasado o el futuro. Lo importante es que el punto de referencia siempre es el emisor. Entonces, bueno, algunos ejemplos son que si yo digo, el tren salió puntualmente, o el tren saldrá puntualmente, no informan el momento preciso de la salida, pero sí que es anterior o posterior al momento en que se emite el enunciado. Y vean cómo la temporalidad, o sea, entender el tiempo verbal está en japonés a veces, ¿no? Sí. Pero justo tiene que ver por eso, porque es muy difícil tener en cuenta que siempre estamos pensando en un momento de la enunciación y que todo el entramado se teje alrededor de eso, ¿no? Y que además tenemos tiempos en donde no me sitúo necesariamente en el presente de la enunciación, sino que hay pasados del pasado, ¿no? Futuros del pasado, entonces eso ya se complica al grado tal que tenemos un paradigma amplísimo en español, ¿no? Bueno, las intenciones y las relaciones interpersonales entre emisor y receptor son el entramado de lo que se llama modalidad discursiva o enunciativa, lo que decíamos. Las capacidades, intenciones y obligaciones del emisor y de los receptores pueden ser distintas en cada contexto, y es el autor el que las define con las formas lingüísticas que elige. Basta pensar en los usos modales de verbos como poder o deber, ¿no? O sea, si yo digo puedes o debes, pues ya estoy dando ahí una capacidad, una intención y una obligación en el otro. El ámbito subjetivo y real o potencial del subjuntivo, de lo que hablábamos, o el empleo de distintos tiempos verbales bajo criterios pragmáticos. Y aquí, bueno, a lo mejor parecen ejemplos trillados, pero es así siempre. Quería por quiero, pensaba por pienso, quedaría por quedó. O sea, otra vez lo que estoy poniendo, digamos, a discusión es esta idea de que incluso aquello que parece tan claro, tan unívoco, tan que no puede tener otra lectura, resulta que yo puedo hacer un tratado de modos discursivos o valores discursivos de los tiempos verbales, ¿no? Bueno, Moreno de Alba tiene un libro que se llama algo así, ya no sé si se llama así, pero se llama como Valores de los tiempos verbales en el español, y uno diría, ¿cómo? O sea, ¿por qué hacemos un libro de eso? Si no, el valor es el del tiempo ya, y uno diría, pues no, porque a ese valor se superponen otra vez criterios pragmáticos, que yo tejo en el momento en que uso un tiempo, ¿no? Y bueno, aquí tengo algunos ejemplos de esto. Ay, a ver, creo que puedo mover un poquito así, sí. Dice, bueno, puedes venir cuando quieras versus debes venir ese día, ¿no? O sea, poder venir y deber venir tiene implicaciones distintas. No creí que viniera Juan a la fiesta de anoche, fíjense, uso un viniera, o sea, un subjuntivo, que lo que hace es una situación irreal o supuesta en el pasado, y en este caso es eso, ¿no? Es una suposición que yo hice en el pasado. Pero eso ocurrió, pues ocurrió en mi cabeza, sí, pero no tiene una realidad pragmática como tal, ¿no? O este ejemplo, fíjense, es el mismo tiempo, haya estado y haya terminado,
Ajá, que es que, a ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué tiempo? Que tú harías. Es subjuntivo, antepresente de subjuntivo, ¿no? Antepretérito de subjuntivo, o ¿qué ustedes habían dicho? Pero no el antepretérito es hubiera, hubiese. Sí, es cierto. Ya ha estado. Bueno, lo que sí identificamos es que es un subjuntivo. ¿No? Sí. Y que es un subjuntivo, bueno, yo utilizo más el pretérito de subjuntivo y ya está, ¿no? En la otra clasificación es la de Bello, la que estabas dando. Sí. No creo que haya estado bien lo que hizo, versus espero que no se haya terminado la comida todavía. Y entonces vean cómo al mismo tiempo tiene un valor retrospectivo en un caso y prospectivo en otro, ¿no? Si entendemos lo de retrospectivo y prospectivo, ¿no? O sea, con respecto al momento de la enunciación yo lo ubico en un pasado o en un futuro. Lo importante o lo que me da aquí el valor es que yo tengo además un adverbio, ¿no? Todavía. Entonces digo, bueno, no creo que haya estado bien lo que hizo. El hizo me hace que yo condicione el haya estado a un valor retrospectivo. Y que en el segundo ejemplo, el hecho de que yo diga espero en presente y que use el adverbio todavía, es que me da el valor prospectivo de la oración. Pero vean cómo eso no está en la forma verbal misma, sino en el empleo y en el contexto que enmarca esa forma, ¿no? Y lo mismo en 4, quería saber si puedes acompañarme mañana. Ese quería realmente es una forma también otra vez como en... ¿Es un quería o es un quiere? O es un quiero más bien, ¿no? Es un quiero, ¿no? O sea, este es uso otra vez del copretérito, o del pretérito imperfecto para usarlo cortésmente. Pensaba que es buena idea... Sí, está bien esa, ahora me suena raro. Pensaba que es buena idea ir al festival juntos el sábado. Sí decimos eso, ¿no? Sí. Es que ahora me sonó raro el ejemplo, No pero sería, pensaba que es buena idea. Pues es que no ¿sería es, buena idea? sí, también sería, ¿No? pero nunca es un pretérito real, ¿no? Es que lo pienso ahora y lo quiero ahora. Y otra vez, eso me lo da el valor de mañana o del sábado, ¿no? También es una cortesía, ¿no? Porque Claro. si piensas es como ya te estoy obligando. Exacto. Cuando usamos eso le doy al otro la posibilidad de que me digan no. De hecho, por eso usamos esa estrategia. Porque si le digo quiero, pues híjole, ya me veo comprometido, ¿no? O así de pienso que es buena idea, híjole, no le voy a poder decir que no. En cambio, si uso esto, como que está más abierta la posibilidad de que él diga, de que él participe en el acto comunicativo y diga, pues no, es que no me va a dar tiempo o lo que sea. Y es este valor cortés de estos tiempos, ¿no? Y bueno, el último es muy curioso porque ese es muy, muy, muy común utilizarlo y muy ambiguo también, ¿no? Ya terminamos el proyecto. Solo quedaría pendiente corroborar unos datos bibliográficos, ¿no? Creo que eso lo podemos asumir como una especie de ¿cómo se llama? No de epígrafe. Casi. Para nuestro proyecto, sino no de epígrafe. Cuando se ponen los letreros en las tumbas, que Como el epitafio, ¿no? Nuestro epitafio para el proyecto. Algo así, ¿no? Ya terminamos, pero todavía nos falta corroborar, ¿no? Ajá, y fíjense cómo ese solo quedaría pendiente. ¿Por qué usamos otra vez quedaría? O sea, otra vez un copretérito, ¿no? O un pretérito imperfecto. Porque, ¿cuál será ahí el efecto pragmático? También está como una respuesta, ¿quién va a salvar que ya no quede pendiente eso, no? Pues que en realidad es una forma de atenuar que no hemos terminado. Claro, exacto. ¿No? O sea, eso es lo que Faltan pasa. cositas, pero bueno. Sí, que en realidad digo, ya terminamos el proyecto, solo quedó pendiente corroborar unos datos. Ahí es lo que estoy diciendo. Solo queda, no quería más. O solo queda, solo queda pendiente. Pero entonces ese queda pendiente se contradice con terminar, entonces no terminaron. Pero si yo lo digo así como, ay, quedaría, Y el solo atenúo. también está funcionando como... Claro. O sea, porque no necesariamente lo usas. O sea, puedes decir, no terminamos el proyecto, queda pendiente. O sea,
sea, no lo hemos terminado, pero ahí es como solamente queda con... Exacto, o sea, atenúo con un adverbio modal, es poquitito lo que nos falta, ¿no? Y además hay quedaría, pero pues ya lo vamos a hacer, ¿no? O sea, está abierta la... Ya saben, esta oración, epígrafe y epitafio. Exacto. Bueno, y por supuesto que esto nos lleva a que ustedes puedan trabajar justo con el análisis de todas estas marcas en el texto, Claro. ¿no? Supongo que va un poco por ahí la reflexión. Y bueno, otros ejemplos de los niveles locutivo y locutivo hiperlocutivo están, pues como ya dijimos, en la expresión de mandatos, cosas como, terminas el trabajo y me envías el reporte. Si eso me lo dice mi jefe, pues no le puedo decir, ay no, ya estoy bien cansada, yo estoy harta de ese reporte. O sea, no. O sea, en realidad sé que con esa pregunta me está diciendo, hazlo. Y que yo reconozco otra vez, legitimo su autoridad como mi jefe y no es una pregunta lo que me está haciendo, ¿no? Yo lo sé porque sé cuáles son las relaciones interpersonales que se establecen o que existen entre mi jefe y yo y digo, pues sí, aunque no duerma 3 días o lo que sea, ¿no? O sea, terminas el trabajo y además me dice me lo envías ahorita, ¿no? Ya. Entonces pues uno no lo interpreta como una pregunta. Igual si una madre le dice a su hijo, ¿me puedes ayudar? Dice Blanca Estela, pues quién sabe, pero no es una pregunta. No sabemos la respuesta del otro, pero No, más bien ya se volvió que no es pregunta, que los hijos nos mandan a volar. okay. O los hijos hacen las preguntas también, ¿no? No, bueno, pero nosotros partimos, si de eso no se cumple, es porque ahí lo que está fallando no es la estrategia discursiva, ¿eh? No. Sí, eso a lo mejor lo deberían de considerar los psicólogos, ¿no? O sea, ahí no es una estrategia discursiva la que falla, es otra cosa, ¿no? La estrategia tendría que funcionar, ¿no? Si Justo no... el otro día estaba platicando con mi tía, que es súper ama de casa, y hace este tipo de reflexiones y no tiene ni idea. O sea, me dijo, es que es como cuando tu tío me pregunta si hay cinta de aislar. En vez de que vaya a buscar a la caja de herramientas y saque la cinta de aislar, me lo pregunta, y si no le hago caso y me paro y voy por la cinta de aislar, él va a ir, tira todo, y entonces mejor yo ya me paro automáticamente. Pero la pregunta ni siquiera es, ¿me podrías pasar? No, ya no es ni eso, ¿no? Es ahí. Exactamente. Y yo ya sé que el compromiso asumido es que me la traigas, ¿no? Sí, Ay, exacto. esto es típico de los maridos. Sí, de los maridos. O de los padres también, ¿no? Mi papá siempre dice, necesitas ayudarme. ¿No? O sea, cuando está haciendo algo y quiere ayuda, me dice, necesitas ayudarme. Entonces uno dice, yo necesito ayudarte. No, pero claro, detrás de ese necesitas ayudarme hay otra estrategia discursiva que yo tengo que analizar, ¿no? O sea, ni siquiera es necesito que me ayudes, sino que es necesitas tú ayudarme a mí, ¿no? Pues bueno. Para el psicoanálisis esa frase es totalmente viceversa, ¿no? Total. Les digo que aquí no hay de otra. O sea, los actos son así y luego ya podemos hacer toda la interpretación en otros niveles que queramos, ¿no? Claro. Bueno, los imperativos igual, o sea, a lo mejor en un nivel que no fuera pragmático pensaríamos que siempre son órdenes, pero cuando alguien me dice, oye, ten confianza, todo va a salir bien, en realidad lo que me está diciendo no es una orden, ¿no? O sea, bueno, para empezar, porque tener confianza no es un acto voluntario, ¿no? Es así como de yo quiero tener y la tengo, sino más bien, pues uno está en una situación y ya, ¿no? Pero uno no es agente de tener confianza nunca. De hecho, el que alguien me diga ten confianza o ten paciencia o así, pues es en realidad una cosa de cortesía, de animarme, de solidarizarse conmigo. Porque de entrada yo no puedo pensar que eso es un mandato, porque tener confianza o tener fe o eso no es algo que yo controle, así de manera voluntaria, así, sí, ya me voy a cambiar, ya voy a confiar. O sea, son cosas que más bien nos pasan a nosotros como que las experimentamos, pero que no son parte de una naturaleza volitiva del acto, ¿no? Claro. Y bueno, lo mismo cuando alguien nos dice pásate o pásale, ¿no? Muy mexicano ese le, pásale.
pues no nos están dando una orden, por supuesto que no, es una cortesía y es un uso del imperativo que no hay que leer como una orden. Entonces, bueno, todo esto espero que les pueda servir para sus análisis, ¿no? Y bueno, ya vamos terminando, ¿eh? El compromiso con lo dicho. Y esta es la cita de Miller que hace Bruce, ¿no? Otra vez regresándonos un poquito al texto para que digan que sí hablo del texto, ¿no? dice, todo el mundo piensa que tiene que saber lo que hago, cómo es mi vida o proyectos futuros. En cierto modo estoy completamente disgustado, refundiendo todos los datos sobre mi propia vida o proyectos futuros. De cierta forma, a veces me siento víctima de mi propia creación, ¿no? Esa es una cita que tiene el texto. Y entonces, bueno, dice, a diferencia de otros, dice Bruce, Miller no se siente glorificado, sino víctima de la fama. Eso se nota a partir de las formas que usa en su discurso, ¿no? O sea, sí, desde el principio yo empiezo como todo el mundo piensa, y ahí ya estoy como rompiendo de entrada con lo que qué me va a decir, ¿no? O sea, suena más a reclamo, ¿sí o no? Que a invitación a que miren, léanme, esto está bonito, está padre aquí, ¿no? Si no es así como de todo el mundo piensa, cuando uno empieza con esa frase, es que de verdad se aleja del otro, así como de inmediato, de a ver qué me va a decir, ahí viene el reclamo, ¿no? O sea, todo el mundo piensa que yo aquí tengo que hacer las cosas y, entonces ya sé por dónde va el asunto, ¿no? Si yo veo que la biografía empieza así, pues evidentemente que estoy ante un discurso que hay que leer de cierta forma. Y a lo mejor también es un engaño, ¿no? Como decíamos hace rato, ¿no? A lo mejor también es la estrategia para que, no vayan a pensar que yo de veras quería escribir esto y que todo el mundo me recordara y tal, ¿no? Pero a lo mejor sí es eso. Pero como también me estoy haciendo una figura, pues tengo que ser congruente con esa figura, ¿no? Que puede ser también por acá. Y bueno, lo de tiene que saber, o sea, uso un tiene que, ¿no? Un verbo de obligación o una perífrasis de obligación. Uh-huh. Estoy completamente disgustado. Bueno, pues ahí más claro que el agua, ¿no? No puede ser. Bueno, entonces eso también puede ser, ¿no? Y la voz activa y la voz pasiva, lo mismo. Sabemos que es una estrategia para centrar la atención en la responsabilidad individual de los actos, la voz activa, y la voz pasiva para centrar la atención en el proceso del acto en sí mismo, ¿no? Y es una manera también de alejarme o de comprometerme con lo dicho. Uh-huh. Lo mismo con el uso del se, que además seguros en sus clases de gramática ya están hartos de, ¿no? Puede enfatizar su papel de experimentante y su poca o nula participación y agentividad en las situaciones descritas, lo que decimos, ¿no? Cosas como se me perdió, se me cayó, ¿no? O se dice que, ¿no? Se ha dicho que, se piensa que, se maneja que, bueno, pues es diferente el compromiso. Y el discurso directo e indirecto, que también lo menciona el artículo, que permite entonces igual mantener como un discurso original sin interferencias, el discurso directo, y un discurso indirecto que permite o que pues de alguna manera supone la distorsión del material o de lo que se está contando, ¿no? Cuando el autor puede meter su punto de vista frente a lo narrado o cuando no puede hacerlo en el discurso directo, ¿no? Y bueno, todas estas estrategias nos pueden dar cuenta de las intenciones, ¿no? Y bueno, ya a manera de conclusión, pues lo que creo es que el análisis de la forma es importante, pero siempre en relación con el nivel pragmático y discursivo de los textos, porque este ámbito envuelve la comunicación, incluidos los actos literarios. O sea, que creo que eso es, digamos, como lo que yo, con lo que me quedo del artículo, ¿no? Y también, que es sumamente importante, no perder de vista que los actos tienen un nivel locutivo, ilocutivo, hiperlocutivo, incluso los que ocurren desde la literatura, ¿no? Porque como que de pronto pensamos que eso solo está en el lenguaje corriente, como dice Bruce, ¿no? No, pues eso también tiene que estar en la literatura, ¿no? Y desde luego, pues esto también se aplica a la autobiografía, que es el punto que ustedes trabajan, ¿no? Pues bueno, eso es todo lo que yo tengo que decir. Bueno, no sé si quieran preguntar antes de darle un super aplauso a Axel. Quedan 7 minutos, si alguien quiere hacer una pregunta.
Bueno, ahí tienen la bibliografía por si alguien quiere trabajar más cosas, pero de todas formas, insisto, le paso a Blanca la presentación por si alguien quiere tenerla. Yo creo que lo interesante del artículo es ese planteamiento de que siempre cuando se habla de autobiografía está muy el elemento de introspección, y de viaje interior, y de una cuestión mía, ¿no? Ajá. Y en este sentido Bruce dice, no, momento, este es un acto social, entonces si alguien va a hablar de su vida es que lo va a compartir con los demás. Y entonces en ese sentido creo que funciona muy bien la palabra de acto, ¿no? Es decir, bueno, es una cuestión social, con convenciones en una comunidad, ¿no? Y entonces toda esta parte como más pública. Dialógica. Exactamente, sí. Y quería compartir un título de una autora inglesa que se llama Jan Rees. Entonces ella puso en su título de autobiografía, por favor sonríe. Y ya cuando uno lee se da uno cuenta que es un episodio en que un fotógrafo le está diciendo a ella, por favor sonríe. Y entonces ese título juega muy bien con esta cuestión del autobiográfico hacia los demás, ¿no? Porque entonces el propio autor cuando escribe es una forma de pose que está tomando hacia los demás. Entonces, ¿qué tanto es introspectivo? Natural. ¿Qué tanto es esa cuestión interna? ¿Y qué tanto es esta cuestión más bien pública y que se proyecta a los demás, ¿no? Que creo que es lo que Bruce está como enfatizando. No, muy útil, ¿no? Yo creo que es otra dimensión, ¿no? En que la dimensión pragmática de la lengua, que generalmente la asociamos con la comunicación oral, ¿no? Cuando también el que yo empiece una autobiografía diciendo, nací aquí, o soy judía, ¿no? Sí. Respecto de eso me gustaría hacerte una pregunta. Es que al principio te referiste cuando hablabas de las formas genéricas y el lenguaje. Yo pensaría, tomando en cuenta lo que acabas de decir, precisamente es que hay que distinguir y también ver el cruce que hay entre habla y lenguaje. Precisamente la autobiografía creo que hace un cruce muy fuerte entre la lengua, es decir, la adaptación y adopción de una tradición frente al habla, es decir, todas las formas a las que te referiste hace un momento de comunicación, digamos, cotidiana o diríamos también coloquial, ¿no? Entonces, mi pregunta ¿es válido decir, cuando estás hablando de lo que es lo objetivo, a decir el habla mucho más que lenguaje? Sí, porque ahí lo que estás haciendo justo es una distinción entre los actos comunicativos que estarían en el nivel del habla, ¿no? Y luego cómo esos actos pueden crear un lenguaje, que eso ya sería como otra dimensión, ¿no? Entonces sí, claro, es siempre interesante la relación y se puede manejar como un discurso que se construye a partir del habla y que puede llegar a convertirse en un lenguaje para otra vez lograr un efecto determinado en algún contexto determinado y en un género determinado. Muy bien, no sé si alguien más quiere algo. Hay una parte que comenta la misma Bruce en el sentido de la definición preceptiva y la definición ingenua, ¿no? ¿Tú crees que realmente ella resuelve ya al final del artículo esta problemática de no quedarse como en la cuestión ingenua de definir las características de la autobiografía? Yo no sé si la resuelve, yo creo que la puntualiza por lo menos, ¿no? O sea, creo que o a lo mejor podríamos decir en alguna medida que la resuelve, puesto que dice hay que atender esto, y solo en el sentido en que lo hagamos, probablemente estaremos llegando a entender el género, o a ver cómo se construye, o a ver de qué depende que diga yo que esto es una autobiografía o no es una autobiografía. Pero creo que nos deja más la tarea a nosotros, creo que es un poco así, ¿no? Más bien como apuntando cosas que, miren, pues habría que hacer esto, y habría que hacer esto, y habría que hacer esto, porque de hecho ella no entra como tal a un análisis exhaustivo, lo que hace es poner ejemplos y miren aquí Miller y aquí Nabokov y aquí tal, ¿no? Tal vez esto se pueda ver, ¿no? En
la parte que ella dice, me voy a ocupar de tales autores, Ah, claro. ¿no? Y de tales textos, ¿no? Que es lo que comentaba yo que es hace parte de- Pozuelo y Bancos. La primera parte de su libro es todo un planteamiento teórico a partir de muchas lecturas que él tiene, y luego se va a 4 modalidades de autobiografías, que de verdad lo que el Bruce dice y lo que ya vimos en Navalny, hay tantas maneras de hacer autobiografías como autores Sí. que la quieran hacer, existe. Sí. O sea, no es un formulario ni una receta. A ver, si yo hago esto, estoy haciendo una... Si hay ciertas, digamos, no reglas, principios, diría yo, a lo mejor, Sí. estoy siendo muy tajante, pero definitivamente cada quien construye una autobiografía a partir de su propia selección y elección, ¿no? Sí. ¿Podrías repetir el nombre del texto de Bioy Casares? Mira, está, ya ves que yo tengo los 2 textos, el que publicó Parafernalia se llama. Sí. Está en 2 textos, hay una edición de estos libros maravillosos que hacían Victorio Campo, ¿cómo se llama? La revista Sur, una edición de Sur, pero luego ese mismo texto aparece en una compilación que hizo Bioy de sus textos, que hizo el fondo de textos tanto de ficción como de reflexión. Creo que se llama Ficciones y Reflexiones, es antología del fondo, que no sé si todavía esté por ahí, ¿no? Y ahora que fue ayer la barata del fondo, bueno, pues no sé si alguno de ustedes fue. Ay, qué maravilla. Yo no supe. Sí, pero está ahí. Muy bueno. Bueno, Axel, pues mil gracias, muy, de verdad, mis respetos, eres una gran profesora, clarísimo, ¿no? Y esclarecedor, y creo que este texto nos va a llevar a mirar los textos autobiográficos desde otra perspectiva, ¿no? Muchísimas gracias y te damos un... Gracias también pues por la invitación y por estas sesiones que intentan acercar 2 ámbitos que yo no sé por qué insistimos en separar siempre. O sea, tendríamos que tener cursos en donde viéramos la implicación pragmática desde la lingüística y desde la literatura. Eso es algo que yo quiero... Oye, Axel, ¿y por qué no les continuar. propones Sí, de hecho, una optativa, ¿no? hemos estado platicando de eso ¿Sí? con por ejemplo, con Israel y con Mónica Quijano. Algo habría